todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vamos a volverlo a leer. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Lo vamos a dejar ahí. Puede sentarse, hermano, siente la alabanza. Gloria a Dios. La palabra del Señor habla ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, acerca de la venida del Espíritu Santo. Amén. Promesa que nuestro Señor y Salvador Jesucristo había encomendado y les había dicho a los discípulos, a los apóstoles, amén, que no se fuesen, sino que permanecieran juntos, amén, en el aposento alto. Y Él les dijo, amén, que iba a rogar al Padre para que les enviara un consolador para que estuviese con ellos, amén, y con nosotros, diga, amén, está con nosotros en esta noche, aleluya, bendito sea el nombre. Entonces ellos fueron obedientes, digo obedientes. Miren qué importante es la obediencia, hermanos, amén. Bendito Dios. Ellos, hermanos, fueron obedientes, y lo que usted y yo acabamos de leer dice ahí que cuando llegó el día de Pentecostés, mire, llegó el día establecido, amén. Dice que estaban todos unánimes y juntos. Mire qué importancia. Usted era pastor, pero unánime y juntos es lo mismo, ¿no? Amén. Estaban unánimes en el mismo sentido. Estaban unánimes en el mismo propósito. Estaban todos, hermanos, en el mismo pensamiento. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amén, así como estamos nosotros. Amén. Aleluya. Y dice, estaban todos juntos. Amén, estaban juntos. Mire, amén, estar juntos. Gloria a Dios. Amén, bajo el mismo sentir, el mismo propósito. Si usted en esta noche, aleluya, usted está anhelando la llenura del Espíritu Santo, aleluya, si usted nunca ha sentido la presencia de Dios, dígale, Señor, yo quiero sentirlo, yo quiero experimentarlo, yo quiero tener, Señor amado, no para vanagloriarse, sino para que conocerte más, Señor, aleluya. Amén, es bien importante, amén. Entonces estaban todos unánimes y juntos. Amén. Unánimes. La unidad, hermanos, es muy importante. Para que haya crecimiento en nuestras vidas y en la obra del Señor, todos tenemos que estar trabajando hacia el mismo propósito, a la misma dirección, aleluya, con el mismo ánimo, hermanos, los unos con los otros, amén, para poder, hermanos, amén, crecer espiritualmente, aleluya, para poder, hermanos, hacer el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. Dice el verso 2, y recuerden que ustedes pueden participar. Y de repente, diga de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio. ¿De dónde vino? Del cielo. ¿Del pastor? No, ¿verdad? ¿De dónde vino? Del cielo. Amén, del cielo. Como un viento recio, dice que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aleluya. Miren, llenó todo el lugar donde ellos estaban. Porque estaban unánimes, estaban juntos y estaban obedientes, esperando esa promesa, amén, que el Señor Jesucristo les había encomendado que les iba a dar, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos estamos aquí? Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Miren, les repartieron lenguas. Empezaron ellos a hablar con poder, hermanos. Amén. Con autoridad. Bendito Dios. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Miren qué importante. ¿Quién les daba ese? El Espíritu. El Espíritu es ordenado, hermanos. Amén. El Espíritu es ordenado. Amén. El Espíritu empezó a repartir nuevas lenguas en ellos y empezaron a hablar. Pero ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Miren qué importancia, hermanos, que nosotros. Por eso dice en el verso 1, Hechos 1:8, dice que recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos da poder. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. El Espíritu Santo es el que, hermanos, está con nosotros, hermanos. Aleluya. Por eso es que un cristiano, hermanos, debe de pedirle, hermanos, amén, la llenura del Espíritu Santo. Un cristiano que ha tenido, hermanos, una experiencia con el Espíritu Santo es un cristiano, hermanos, que anda contento, que anda alegre, que cuando viene a la casa del Señor, hermanos, viene, hermanos, a gozarse. Amén, porque viene a sentir esa presencia del Señor. Quiere si ayer lo sintió, quiere que hoy, amén, volverlo a sentir esa caricia, sentir ese amor, sentir, hermanos, esa presencia del Señor. Amén. ¿Cuánto lo han sentido? ¿Cuánto lo están sintiendo? Pero un cristiano, hermanos, que anda muerto, un cristiano que no ora, un cristiano que no ayuna, un cristiano que no se congrega, no siente sabor al Evangelio. Lo haya aburrido, lo haya, hermanos, amén, que es muy difícil. Hay gente que lo haya difícil este camino, hermano. Es difícil cuando nosotros queremos andar de rebeldes. Amén. Cuando nosotros no queremos obedecer, hermanos. Amén. Pero cuando nosotros, amén, nos rendimos al Señor y somos obedientes, hermanos. Amén. No le estoy diciendo que no van a haber luchas. No le voy a decir que no va a pasar circunstancias. Claro, son necesarias. Amén. Pero Él nos va a ayudar. Él nos va a sacar, hermanos, de todas esas situaciones. Amén. ¿Cuánto le alaban al Señor? Entonces dicen que hablaban, hermanos, todos. Amén, en diferentes lenguas. Ok, la pregunta, ¿qué fue lo que vino ahí después de que fueron llenos ellos? Dice que ellos empezaron a hablar otras lenguas, empezaron a hablar otros idiomas. Amén. Fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero empezaron a hablar. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué fue que ellos empezaron a hablar? Dice, si usted lee, dice más abajo que había gente de diferentes lugares que habían llegado. Y la gente que estaba allí, amén, empezó a maravillarse. Empezó la gente a decir, oye, pero ¿cómo es que estos los oímos hablar, amén, en el idioma que nosotros hablamos? Amén. ¿Por qué usted cree que fue que Dios, hermanos, amén, les dio ese nuevo idioma? Amén, porque lo que hablaron ahí fueron idiomas. Amén. ¿Por qué usted cree? Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Amén. Uno por uno. Por la integridad. Amén. ¿Pero por qué propósito? Amén. ¿Algo más? ¿Por qué Dios? Amén. Dios, esto fue, hermanos, cuando la iglesia, los apóstoles fueron llenos, cuando, amén, ellos necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Para ellos qué? Vamos a ver. Para ellos esto era necesario, hermanos, para que ellos pudieran ir y predicarles a todo el pueblo, a todos los que hablaban diferentes lenguas. Ese fue el propósito. Amén, que fueran llenos del Espíritu Santo, que entendieran los idiomas y le pudieran, imagínense si no hubieran podido entender, ¿verdad?, los idiomas, amén, las lenguas que se iban a hablar, ¿cómo le iban a predicar a todos los que estaban ahí? Pero vino ese derramamiento y ese entendimiento para que ellos ahora fueran a predicar a todos Amén. Los alrededores. Amén. Amén. El propósito de Dios era, hermanos, amén, dice que Dios les dio porque ahí habían de todas partes del mundo. Entonces ellos pudieran llegar y para que el Evangelio de Cristo llegara hasta el día de hoy. Para que hoy, mírenos, qué difícil sería para nosotros, hermanos, que no tenemos culpa de haber nacido en los países que nacimos y que el Evangelio solo fuera para los hebreos. Y
y que nosotros tuviéramos que aprender el hebreo para poder entender y poder comprender. Así es. Pero qué sabio Dios, hermanos, cómo Dios tiene todo, hermanos, todo bien ordenado. Amén, que les dio a ellos, amén, ¿para qué? Para que ellos saliesen a diferentes naciones, a diferentes lugares, a predicar. Para que el evangelio llegara. Amén, para que el evangelio llegara a todo el mundo. Amén. Para que se predicase en todo el mundo, hermanos, amén. Por eso es que, hermanos, se quedaron maravillados. Dice, la gente que estaba allí decían, pero ¿cómo estos hablan en este idioma? ¿Cómo los oímos hablar si antes de esto, amén, ellos no hablaban el idioma, no nos podíamos entender, no Aleluya. nos comprendíamos, amén? Y eso es lo que hace el Señor en cada uno de nosotros, hermanos, amén. Dios nos llena de su poder, Dios nos llena de su Espíritu Santo, hermanos, aleluya. Es para que vayamos a predicar esta palabra, hermanos, amén, a toda criatura, aleluya. Para que nosotros vayamos, hermanos, amén. Y usted dirá, amén, ¿cómo le voy a predicar amén, a un chino si yo no hablo chino? Amén. ¿Cómo le voy a predicar al árabe? ¿Cómo le voy a predicar? A veces nosotros, hermanos, ponemos excusas. Pero Dios, hermanos, aleluya, bendito Dios, ha levantado de diferentes nacionalidades, hermanos. Y el Evangelio de Cristo se está predicando por diferentes lugares. Todo lenguaje. Amén. En todas partes, hermanos. Amén. Y si nosotros, hermanos, hablamos el español, el castellano, amén. Y a veces no le hablamos al compañero de trabajo que hablamos el mismo idioma. No le hablamos de Cristo, amén. No le hablamos al que a la tienda, no le hablamos a la gente, pero sí le queremos ir a hablar a otra gente. No, hermano, tenemos que predicar este evangelio, tenemos que hablar de Cristo, hablar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, el cambio, la transformación y lo que Él está haciendo, hermano, y ya estamos haciendo el trabajo. Porque es necesario, hermano, que nosotros prediquemos el evangelio de Cristo. Pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando nosotros hemos tenido primeramente un encuentro con Cristo. Cuando nosotros hemos dejado, amén, que Él, el Espíritu Santo, habite en nosotros. Amén. No que nos visite, no que de vez en cuando, sino que esté en nosotros, hermanos. Entonces, se va a reflejar en nuestras vidas y donde quiera que nosotros vayamos, hermanos, la gente te va a ver. No es necesario que te vaya diciendo, hey, aguante la Biblia, yo soy cristiano. No, la gente va a decir, hay algo en esta persona. Esta persona es diferente. Alábelo, aleluya. Amén, porque el cristiano se conoce. Amén, no por lo que grita, no por lo que predica, sino por lo que vive. Amén, ¿cuánto le alaban al Señor? No, así, hermano. Esto no es por apariencia, no, es por lo que nosotros vivimos. Entonces, cuando el cristiano está lleno del Espíritu Santo, es manso, diga manso. Es humilde, es sumiso. Amén. Obediente. Amén, es obediente. Amén, es obediente. Porque vive, hermanos, amén, para Cristo Jesús. Y Jesús dijo, amén, aprended de mí, que soy manso y humilde de ropa. De corazón. ¿Qué digo? De corazón. ¿Cuánto le alaban al Señor? Amén. Amén. De corazón. Amén. Hermano, ¿cuánto nosotros debemos de aprender? Y así es el cristiano. Para nosotros predicar, hacer, hermanos, amén, debemos de predicar con nuestra vida, con nuestro testimonio. Amén. Que lo que estamos predicando, el grito que estamos dando, es porque lo estamos viviendo. Es porque Cristo vive en nosotros. Es porque Cristo está en nosotros, hermanos. Amén. Pero si hermanos, todavía no nos hemos convertido totalmente, que estamos con un pie adentro y un pie afuera, hermano, difícilmente el Señor nos puede llenar de su Espíritu Santo. Difícilmente podemos predicar la palabra del Señor. ¿Cuánto le alaban? Amén. Entonces, después de que usted y yo nos convertimos a Cristo, nos bautizamos en las aguas, ¿verdad? Para testimonio. El bautizo en las aguas es para testimonio, hermanos, a los que nos ven. Amén. ¿Verdad? Entonces, después de usted nosotros tenemos como cristianos anhelar la llenura del Espíritu Santo. Ese debe de ser, Señor, lléname, Señor, del Espíritu Santo. Lléname, Señor, lléname. ¿Para qué? Para que después de que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, ya a usted no le va a dar pena agarrar este micrófono. Amén. Ya a usted no le va a dar pena predicarle a alguien allá en la calle. Amén. Ya usted va a predicar, usted va a tener aquel anhelo, aquella pasión de hablar de Cristo, porque hoy Cristo vive en usted y vive en mí. Amén. ¿Cuánto le alaban al Señor? Amén, aleluya. Entonces, hermanos, pero ¿usted quiere conocer un cristiano lleno del Espíritu Santo o un cristiano mundano y carnal? El cristiano lleno de convertido y lleno del Espíritu Santo habla solo de Dios. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero el cristiano ahí empieza, ¿viste cómo estuvo
partido, dice que le jugaba fútbol. El que miraba las novelas dice, ¿viste cómo quedó la guía? Y empieza a hablar, y dice que el cristiano empieza a hablar de las cosas que son de este mundo, de las cosas que son de la carne. El cristiano está lleno del Espíritu Santo y lo que habla es palabra de Dios, lo que habla es de Cristo. No pierde el tiempo, hermanos, no pierde el tiempo, sino que de lo que tiene quiere compartir. Amén. Y siente esa pasión, siente ese anhelo. El día que no le habla a alguien de Cristo, se siente, hermanos, que muere, o se siente como un pez fuera del agua. ¿Cuántos han sentido eso? Amén. Es lindo sentir eso, hermanos. Amén. Que usted siente ese deseo, ese anhelo de predicarle, amén, a alguien. Pero ¿por qué a veces se nos hace aburrido el evangelio? Un cristiano, hermanos, que no gana almas para el Señor, es un cristiano, hermano, que se seca y se muere. Amén. Cuando usted invita a alguien a la casa del Señor y esa persona viene y se convierte, ¿verdad? Que usted se siente contento y dice, Señor, gracias porque me usaste para hablarle, Señor, y gracias porque tu Espíritu Santo lo tocó y esa persona se convirtió a Cristo, esa persona se reconcilió con Cristo, y usted se va para la casa como amargado. No, ¿verdad? Se va contento, dándole gracias a Dios. Amén. Entonces, eso dice la palabra que, amén, que el que tiene frutos, amén, Dios lo limpia para que dé más frutos. Entonces, si usted ganó una alma esta semana, usted se lleva otra semana, voy por 2. Usted lleva esa pasión y ora y los pone. Si usted los conoce, los pone en ayuno. Si usted se pone en ayuno, amén, en oración, Señor, úsame, Espíritu Santo, pero cuando yo le hable, no sea yo, sino que seas tú, porque tú eres. Porque a veces nosotros, hermanos, queremos convencer al inconverso, o lo queremos convertir, y no, nosotros no podemos convertir a nadie. Es el Espíritu Santo el que convence a la vida de pecado. Amén. A veces le queremos, hermanos, caer encima y lo queremos, amén. No, usted ore, lo suéltelo, ore, Señor. Y aunque usted mire su familiar que va más perdido, y usted vea las cosas, usted declare palabra. Aleluya. Usted diga, ese va a ser un predicador, aleluya, ese va a ser un pastor, ese va a ser aleluya, un salmista, ese va a cantar, ese va a ser un ministro. Amén. Y aunque el diablo le diga que peor está, usted nunca suelte. Amén. Y usted verá que el Señor va a hacer el milagro. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso lo podemos hacer cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando habita en nosotros, hermanos, estamos, amén, llenos del poder de Dios. Vamos a tener amor y pasión por las almas. Usted sabe que nosotros predicamos allí y mucha gente nos dice, ¿para qué se ponen ahí? Si es que ni gente pasa allí. Qué ánimo nos da, hermano. Gracias por ese entusiasmo que tienes. Aleluya. Amén. ¿Verdad? Hermano, sí, hay gente que dice, no, ¿para qué predica? Hermano, de esa gente no. Esa gente, hermano, es como ir a la guerra con alguien que no está preparado. Porque no puede disparar a nosotros, porque no sabe disparar. Pero usted dice, no, pastor, vamos a echarle para adelante. Vamos a predicar, aleluya. Vamos a predicar la palabra del Señor, aleluya. Bendito Dios. Y eso le da ánimo a uno, hermano, amén. Eso le da ánimo. Amén. Esta semana escuchábamos un testimonio de un pastor, estaba contando un testimonio de un evangelista que Dios le dijo que rentara un estadio como de 35,000 vidas y preparó una campaña y pagó no sé cuántos miles por rentar el estadio, estaba diciendo él. Y empezó la campaña, y el día de la campaña, y solo él y su esposa. Señor, pero tú me dijiste, y ese día llegó la hora que iba a empezar, empezó y solo él y la esposa cantó. Y él predicó y no había ni una alma allí. Y él dijo, pero estaba diciendo, el pastor estaba hablando, yo no sé, él lo contó y yo lo estoy repitiendo, porque yo lo viví. Y dice que el Espíritu Santo le dijo, hace el llamado. Predicó y no había nadie, aquel estadio grande, lleno. Hace el llamado. Y él dijo, si hubiera una alma en esta noche, solo estaba él y su esposa, que quisiera a Cristo. Y empezó. Nadie pasó, terminó. Se fue a su cuarto, a su apartamento, y empezó a orarle al Señor, Padre, pero ¿por qué tú me dijiste? ¿Por qué tú me dijiste que rentara? Y mira, de una vida llegó 3 días de campaña. El siguiente día el Señor le dijo, ve. El siguiente día fue también, dice, y lo mismito, él y su esposa cantó, él predicó, y el Señor le dijo, haz el llamado. Hizo el llamado y no había nadie en aquel lugar. Nosotros quizás usted y yo hubiéramos dicho, ya, ¿para qué vamos a hacer el tercer día? Sí, yo creo que ni Dios me llamó. Hay gente que así dice, yo creo que ni Dios, ¿qué estoy haciendo? Perdiendo el tiempo, amén, haciendo esto. Cualquiera de nosotros nos desalentaríamos,
amén, empezaríamos a pensar en la inversión, ¿verdad? Y dice que el Señor le dijo, dice que el segundo día le reclamó a Dios y dijo, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no trae las almas? ¿Por qué no viene? Es más, hasta había rentado músicos y los músicos no le llegaron. Cantantes que iban a estar no le llegaron, tampoco. Y el Señor le dijo, ve el tercer día, así que yo te llamé. El tercer día, dice que empezó lo mismo, cantó la esposa y él predicó. Y al finalizar el servicio hizo el llamado. Hizo el llamado. Dice que allá en lo más profundo, de lo más profundo, se levantó un hombre y dijo, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero aceptar a Cristo. Amén. Y aquel hombre pasó, hermano. Amén. Una alma. Pero sabe que por una alma el Señor puede mover lo que Él tenga que mover. Amén. Por una alma, hermanos. Amén. Porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta allá en los cielos, hermanos. Aleluya. Amén. Amén. Entonces no fue en vano aquella campaña. Amén. Quizás si Él la hubiera hecho económicamente, amén, sí. Pero una alma, hermanos, es preciosa en las manos del Señor. Amén. Entonces no nos podemos desanimar, no podemos desalentar, hermanos. Amén. Porque no miremos, amén, los frutos en el momento. Amén. Cuando usted siembra un árbol, ¿verdad? No el siguiente día le va a buscar los frutos, ¿verdad que no? Usted siembra la semilla, usted lo cuida y en el tiempo le va a dar frutos. En el tiempo usted lo va a cosechar. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Tirando la semilla, sembrando la palabra del Señor. Y a su tiempo, dice la Biblia, que el Señor agregaría los que habrían de ser salvos. ¿Cuánto le alaba? Amén. Sí. Nosotros podemos predicar ahí todos los días. Amén. Pero el Señor es el que la va a traer a la vida. Amén. El Señor los va a agregar. Pero por eso no nos vamos a cruzar de brazos. Vamos a hacer el trabajo que Dios nos ha mandado. ¿Cuánto le alaba? Amén. Entonces dice allí, miren. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba, ¿qué? Hablasen. ¿Quién les daba, dice? El Espíritu. El Espíritu. Mire, esa es otra cosa, hermano, hoy en día. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día hay mucha gente, hasta escuela hay de enseñar a hablar en lenguas a la gente. Ajá. Al hablar en lenguas es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo. Que usted a través de su búsqueda, a través de su intimidad con Dios, amén, a través de que nosotros nos alineamos a lo espiritual, entonces el Señor dice, ya está listo para ser lleno. Ya esta persona, esta hermana, esta hija, este hijo está lleno para ser lleno de mi Espíritu Santo. Y Dios empieza, hermanos, amén, y derrama de su Espíritu sobre esa vida que tiene comunión con Él, con esa vida que anhela vivir en su presencia. Amén. Pero si todavía vivimos en la chuleta, en la carne, hermanos, miren, amén, no vamos a cambiar nosotros. No, hermano. Cuando hablemos, las palabras van a rebotar en las paredes. La gente se va a sentir más bien ofendida. La gente se va a ir más bien, hermanos, tribulada. Porque la palabra, hermanos, no va ungida, no lleva el sazón, no lleva el sabor del Espíritu Santo. ¿Cuánto le alaban? Amén. ¿Cuánta gente hay hoy en día, hermanos, predicando? Amén. Y lo que andan es como que fueran pinzas. Amén. Aleluya. Dios nos libre. Por eso, hermanos, es importante la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos revela, nos da la palabra. Sí, no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo el que habla. Amén. Nosotros a veces no sabemos, hermanos, nos paramos aquí, nosotros no sabemos. Quien nos empieza a revelar y a usar es el Espíritu Santo. Nosotros sin Él, hermanos, no somos nada. Nada, somos nada. Amén. ¿Cuánto le alaban al Señor? Entonces debemos como iglesia, hermanos, pedirle al Señor, ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos. No para competir con la iglesia de la esquina, no para competir con su hermano, sino que cuando Dios lo llene, usted se va a levantar con más amor a las almas perdidas. Usted se va a levantar con más pasión a hacer el trabajo del Señor, hermano. Amén. Y recuerde esto, que entre más Dios lo use, sea más manso y humilde. Entre más Dios lo lleve para arriba, usted bájese más, aleluya. El problema es que hoy en día hay mucha gente que ya Dios le da que dé 3, 4 gritos y ya se cree el mero cacique, aleluya. Ya se cree que si él, amén, es el mejor predicador, ya se cree que él puede hacer. No, hermanos, no. Esa fue la condición de nuestro Salvador Jesucristo, que él era manso y él era humilde, aleluya.
Que Él, hermanos, amén, vino a este mundo y Él no se dejó enredar por las ofertas de este mundo. Amén. Dice que en cierta ocasión lo quisieron, cuando vieron que, hermanos, que ya no podían contra Él, dijeron, pues lo vamos a hacer rey, lo vamos a coronar como rey. Lo quisieron poseer por rey. Y les dijo, mi reino no es de este mundo. Aleluya. Él no vino a contaminarse, hermanos. Aleluya. A recibir ofertas de aquí, de esta tierra. Porque Él sabía quién era. Y ese es el problema, hermanos. Cuando usted y yo sabemos quiénes somos en Cristo, no nos va a mover cualquier cosita, no nos va a asustar cualquier cosita. ¿Cuánto le alaban? Amén. Porque si usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a revelar cuando viene una oferta que no es de Dios. Amén. Cuando viene algo de parte del enemigo, antes de que pase, Dios se lo va a revelar a cualquiera. Amén. Dice que nada pasa si Dios no le lo revela a sus profetas. ¿Cuánto le alaban? Entonces Dios nos advierte. Amén. Entonces buscamos del Señor. Es importante, hermanos. Amén. Un cristiano sin el Espíritu Santo es un cristiano muerto. ¿Cuánto le alaban? Amén. Es un cristiano, hermanos, que no ora, no ayuna, no busca, no se congrega, no lee la palabra del Señor, no anhela, hermanos, amén, ser usado por el Señor. Amén. Pero aquel cristiano que está lleno del Espíritu Santo, aquel anhela más, anhela la presencia del Señor, busca del Señor. ¿Cuánto le alaban? Ok, entonces yo quería aportar algo ahí, ¿verdad? Ahí se nos habla, ¿verdad? Entiendo yo, que, ¿verdad? De lenguaje, de idioma, ¿verdad? Y son dos cosas diferentes. Lo que es un lenguaje o idioma que se hablaron para llevar, ¿verdad? A las lenguas que en el Espíritu que hablamos, amén, porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? No es lo mismo, sino las lenguas que vienen, se llaman lenguas angelicales, esas lenguas que hablamos, ¿verdad? Con las que nosotros, dice que el Espíritu gime al Padre, ¿verdad? Y a veces por medio de esas lenguas, o sea, son dos cosas diferentes, amén, pero ahí de lo que se está hablando, ¿verdad? Según el estudio, de idiomas, de gente que aprendió otros idiomas para poderle hablar al que no entendía, amén. Amén. ¿Sí estamos entendiendo eso? Porque hay gente que cree que aquí que fueron llenos y que hablaran en lenguas como mucha gente a veces angélicas, no. Angélicas. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego ellos empezaron a hablar idiomas. Amén. ¿Para qué? Para que el Evangelio llegase, como le explicaba ahora, amén, a otros, amén, como ha llegado hasta el día de hoy para nosotros. Porque el hablar en lenguas, hermanos, son lenguas angelicales donde solo el Espíritu Santo habla con la persona. Amén. Bendito Dios, habla con la persona. Pero aquí era algo que ellos entendían. Amén. Si aquí hay una persona que habla en lenguas, usted no la entiende. A menos que haya alguien que esté lleno y sepa la interpretación, que tenga el don de interpretación de lenguas. Si los hay, ¿cuántos saben? Amén. Entonces, ¿verdad? Pero en este caso eran idiomas que ellos estaban hablando. Dice que los que habían llegado se quedaron maravillados y decían, pero oye, ¿cómo está hablando en el idioma de nosotros? ¿Cómo es que están hablando en el idioma? ¿Cómo es que están hablando? Porque Dios quería que el Evangelio llegara a todo el mundo. Amén. Que llegara a todos. Y así fue como el Evangelio ha llegado hasta el día de hoy a la lengua de nosotros. Amén. Dígame, hermano. Tengo una pregunta ahí. Cuando dice la Biblia acerca de lenguas repartidas como de fuego, ahora dice más abajito, el 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Amén. Usted dice que es lengua natural. Aleluya, bendito Dios. Natural, es español, griego, arameo, que son lenguas que se hablan aquí, ¿va? Sí, pero cuando dice lengua de fuego, no es un lenguaje del que no se entiende, del que habla el apóstol Pablo. Amén. Esa es mi pregunta, pastor. Sí, no, ellos hablaron, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron podemos decir, con Dios en lenguas angelicales. Amén. Y esas son las lenguas de fuego. Cuando Dios habla, les dice que es como fuego. Amén. Y luego ellos empezaron a hablar en otros idiomas. O sea, ahí no nos podemos confundir. Amén. Sino que ellos
amén, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron con Dios a través de las lenguas, pero luego el Señor les dio lo que son las idiomas. ¿Para qué? Para que llevasen el Evangelio, ¿verdad? No hubiese ninguna excusa, amén, a donde ellos iban a ir, porque ahí fue donde nació realmente la iglesia primitiva, amén. Después de que ellos, hermanos, hablaron esto, la iglesia empezó a llevarse por diferentes lugares, por diferentes países. Si usted sigue leyendo más abajo, ahí dice, amén, de dónde había gente que había venido, amén. ¿Para qué? Toda esa gente que vivió esto, hermanos, amén, cuando ellos regresaron a sus lugares de orígenes, amén, ellos tenían esa experiencia que ellos habían vivido, amén, esa experiencia que ellos habían vivido acerca de ver esta maravilla, esto tan lindo, esto hermoso, que ellos lo habían visto con sus propios ojos, amén. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Por eso dice el verso 5, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Oiga bien, dice, piadosos, amén, amén. Entonces dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Usted dirá, pero si, ¿por qué estaban confusos? ¿Por qué esa palabra de confuso? Amén. Viene de la palabra confusión, ¿verdad? ¿Por qué se confundieron? Amén. Oiga bien, ¿por qué ellos se miraban así? Porque ellos dijeron, bueno, estos al principio no estaban hablando en el idioma de nosotros, no los entendían, pero hoy estamos maravillados. Es como que hoy en día usted vea, ¿verdad?, que usted conozca a una persona que, gracias a Dios no hay nadie aquí, pero que quizás venga, ¿verdad?, que sea paralítico, tenga cualquier condición, o sea mudo, lo que sea, y de repente a Dios le plazca, amén, usted conoció que aquella persona era mudo, que no hablaba o que no oía, y que de repente usted vea que el Señor lo liberta, que el Señor lo sana, amén, y usted lo vio presencialmente, amén, usted va a ser testigo de que usted vio esa cosa que pasó, amén. Bendito, no que verdad que le cuente, sino que usted estuvo allí en ese lugar. Entonces esta gente dice que ellos se quedaron, dijeron, oye, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Ellos no entendían lo que estaba pasando. Amén. Entonces dice ahí, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Oiga bien, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, entre ellos, ¿no son todos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros, dice, hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Y mire que bien lo explica, en la lengua que hemos nacido, en lo que nosotros hemos aprendido. Los oían hablar, hermanos, en verdad, en el lenguaje, en la lengua que ellos hablaban. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice ahí, mire, y empieza a mencionar ¿verdad?, de los lugares, de los países donde había gente ahí reunida, porque no solamente estaban, hermanos, los discípulos, no solamente estaban ellos ahí reunidos, sino que había venido gente de otras partes, amén, y estaban allí. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice ahí, miren, en el 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en Ponto y en Asia, todos esos lugares, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, dice, habían de todo eso allí, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mire, todas estas lenguas, estos idiomas hablaban, hermano. Imagínese usted está ahí que apenas hablamos el español y que de repente se empiece a hablar en árabe, empiece a hablar en chino. Hermano, ¿cómo nos quedaríamos nosotros aquí? Dígame si usted se quedaría así como está bostezando, o se quedaría así durmiendo si usted viera que de repente, hermano Silvestre Bartolo se empieza a hablar en chino. Y empieza a hablar en chino ahí, y empieza, hermano, allá se levante el hermano Rubén hablando, hermanos, en árabe, aleluya, allá se levante el hermano Vicente hablando, hermanos, en un dialecto de allá en los países de nosotros, aleluya. Amén. ¿Cómo nos quedaríamos nosotros? ¿Así dormidos? No, yo digo que usted se sacudiría también. Yo creo que en verdad nos pondríamos nosotros, wow, ¿qué es lo que estoy escuchando? Amén. ¿Qué es lo que estoy viendo? Amén. Bendito Dios. Entonces, la gente que estaba ahí quedaba maravillada
porque los oían hablar en los idiomas que ellos sabían hablar. Entonces eso fue lo que a ellos les maravilló, hermanos, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice el verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mira, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué están hablando estos idiomas? ¿Por qué están hablando la lengua? ¿Qué quiere decir esto? No lo entendí. Amén. Pero el propósito de Dios era que el evangelio llegara a otras lenguas, a otras culturas. Ese era el propósito de Dios. Más, dice el verso 13, más otros burlándose decían, ¿están llenos de qué? De mosto. Otros decían, estos están borrachos. Estos están, y hermano, porque nunca va a faltar alguien de que nos critique. Amén. Si usted tiene un encuentro con Cristo y el Señor lo pone a danzar, el Señor lo pone, hermanos, a hablar en lengua, el Señor pone algo, si hay gente en la carne, se va a empezar a burlar. La gente va a empezar, ¿verdad?, a burlarse, pero solamente usted sabe, amén, que lo que usted está recibiendo, lo que usted está haciendo es porque el Espíritu Santo se lo ha dado. Amén, que el Espíritu Santo, amén, usted lo ha recibido. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso fue el propósito de Dios. Amén. Pero miren lo que debemos de ser nosotros, bien curioso, en la unidad que había en ellos, en la unidad que ellos tenían y en la obediencia que ellos tenían. Amén. Para poder salir después de ser llenos del Espíritu Santo, Dios, amén, encomendarles de llevar la palabra del Señor, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Dios es un Dios de orden. Entonces Dios, una persona que no ha sido llena del Espíritu Santo, una persona que no ha tenido un encuentro con el Señor, hermano, o una persona que se ponga a hacer algo que Dios no lo ha mandado a hacer, puede hacer de que se corra. Amén. Que una persona que no está bien decidida y que sepa, que esté seguro que Dios lo puso, que Dios lo llamó, puede estar dudando, pero cuando usted sabe que quién lo puso, usted se para firme y usted le cree, porque usted sabe quién lo llamó. Estamos aquí. Amén. ¿Verdad? Pero si nosotros nos ponemos a hacer algo, que lo hacemos porque miramos que otro lo hace, que lo hacemos porque, ¿verdad?, sentimos el deseo. Amén. Pero otra cosa es que usted siente el llamado de Dios, que Dios lo haya apartado y que Dios lo tenga haciendo lo que va a hacer. Amén. Porque todos, hermanos, somos útiles en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Todos nosotros podemos hacer algo para el Señor. Quizás, amén, usted dice, yo no predico, pero usted puede hacer cualquier cosa. Hay mucho trabajo en la obra del Señor, hermano. Hay mucho trabajo. Dígame. Yo no sé, quisiera aportar algo, cuando dice que nosotros, ahí lo que se hablaron eran idiomas, ¿verdad? Pero lo que quiere decir que eran lenguas de fuego era porque no era una palabra muerta, no eran idiomas, pero esa palabra, eso que estaban ellos aprendiendo, venía con el fuego del Espíritu Santo, venía con el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, van a recibir poder en el aposento alto. Entonces, esos idiomas que ellos recibieron, o esa palabra, no era una palabra muerta, no era una palabra que, aprendí un idioma, como hoy mismo puede ir uno a una universidad y puede ir y aprender otro idioma. Hay gente que habla 3, 4, 5 idiomas. Pero eso no quiere decir que cuando me va a predicar, porque me va a predicar en otro idioma, me va a convencer. No, solamente me va a convencer si esa lengua que me viene hablando viene en el poder de Dios, con la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que va. Por eso dice que fueron lenguas como de fuego, de poder. Por eso es que dice, van a recibir el poder, porque esas lenguas no eran idiomas muertos, eran lenguas, pero eran en el poder de Dios, para poder convencer, para poder redarguir de pecados a otros. Por eso después el apóstol Pedro se levanta dando el gran, ¿cómo se llama? La gran prédica, donde que sigue ahí diciendo. Dice la Biblia que cuando Jesús anduvo en esta tierra, dice que él hablaba con autoridad. No se ponía todo aguado, hermano. Dice que cuando Jesús hablaba, hermano, imagínate que eran hasta los endemoniados se revelaban. Aleluya. Porque aquella palabra que hablaba Jesús, cuando imagínate que hoy nosotros tenemos la ventaja, hermano, que tenemos, mire, bocinas por todos lados. Jesús no tenía eso. No. Pero cuando la gente lo oía hablar, los religiosos, los de aquellos tiempos, sabían quién era Jesús. Amén. Los endemoniados sabían
Porque cuando él hablaba esa palabra, hermanos, callaba todo lo que Con él poder, dijo. Esa con palabra autoridad. tenía ungimiento, esa palabra salía con autoridad. Esa palabra le hablaba, le rechinaba en los oídos a la gente, al que andaba en pecado. Amén. Mire lo que pasó de Pedro. Vamos a ver, verso 14, para que lo vamos a saborear más. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios. Les habían dicho que estaban borrachos. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Mire, había sido profetizado. Y en los postreros días, dice ¿quién? Dios. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré, dice, ¿de qué? De mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales bajo la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Mire, este Pedro, amén, que vemos en la palabra del Señor que tenía un carácter como el suyo y como el mío. ¿Cuánto le alaban al Señor? Pedro tenía un carácter fuerte. Pedro era una persona, hermanos, que imagínense que aun cuando fueron a capturar a Jesús, todavía le andaba la espada, no la había botado. ¿Cuántos ya botaron la espada? Amén. Todavía tenía un carácter, hermanos. Amén. Dice que cuando Jesús le trató de explicar lo que le iba a pasar, le dijo: mira, amén, que esto no te acontezca. Yo estoy dispuesto a morir contigo. Yo estoy dispuesto a esto. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos el carácter, verdad? Pastor, aquí me mandó el Señor. Yo allá en la otra iglesia, el pastor era un dragón. Yo echaba fuego. Y el Señor me mandó aquí a echar fuego con usted también. Aquí vamos a echar fuego. Aquí no. De verdad, sí, hermano. Qué bueno. Necesito 20 así, hermano. Necesito 30 así como usted. A los días, hermano, el pastor ahí, como todo bobo, se tropezó y le machucó el callo al hermano. Y ya porque le machucó el callo, dice: ya me voy. Ya el Señor me reveló ¿cuál, hermano? Dios no es loco. Si Dios lo trajo aquí, si Dios lo tiene aquí, amén, Dios, hermanos, aleluya, no se va a ir por cualquier machuconcito, no se va a ir por cualquier cosita, amén, sino que va a tener carácter. Diga carácter, amén, aleluya. Sí, hermanos, amén, bendito. Entonces Pedro era así, hermano. Pedro tenía un carácter bien tremendo, amén. Cuando Jesús les iba a lavar los pies, ¿qué dijo? A mí no me lavarán los pies jamás. No quería, hermano. Pero Jesús le dijo: bueno, hay algo aquí. Si no te dejan lavar los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Hermano, cambió inmediatamente. Y después dijo: no, lávame. Entonces le dijo: desde la cabeza, todo. Y entonces Jesús le dijo: mire, se fue de un extremo al otro extremo. Y Jesús, que le dijo: no, tampoco. Aleluya. Amén, aleluya. Los que están limpios no necesitan ser. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, miren, este Pedro, hermanos, amén, que había sido aguado, este Pedro que estaba, hermanos, así, allí agarró carácter, diga carácter, y se paró con autoridad. Miren qué importancia, hermanos, amén, del líder, el liderazgo, amén, de la persona que Dios llama, de la persona que Dios pone al frente, aleluya, amén. Sacó su carácter, sacó su llamado que Jesús le había hecho y se paró y le dijo: un momento, lo que ustedes piensan, imagínense que aquello hubiera sido, hermanos, un relajo, hubiera sido un chiste, la gente se hubiera ido por allá, ¿verdad? Amén. Como en una ocasión, hermano, en una iglesia que nosotros estábamos, vino un predicador y lo primero que dijo: levante la mano el que el que no hable en lenguas aquí. Dijo el predicador: ya, hermano, el 90% de la iglesia no hablaba en lenguas, ni había tenido un encuentro con Cristo. Amén. Ahí estábamos nosotros. Si Cristo hubiera venido, nos hubiéramos quedado, hermanos, también 10 años estábamos ahí sentados. Pensábamos, amén, que estábamos sirviendo a Dios, pero no nos damos cuenta que tan perdidos estábamos. Y ¿sabe qué? Empezó: vengan al frente, dijo, y pasó toda la iglesia y empezó repitan conmigo: Rambo, saca la bazuca,
Y empezó, repitan conmigo. Y empezó toda la gente, vamos a repetir con él. Empezó. Mire, cuando terminó el culto, hermanos, eso era todo el mundo. Mire, yo hablo en lengua. Y hermano, se hizo, hermano, usted no sabe, algo tremendo. Un desorden tremendo, hermano. ¿Sabe? El pastor, como era medio aguado, pues hasta después hubo un grupo de hermanos que nos reunimos y dijo, pastor, esto no estuvo bien porque esto no es así. Nosotros hemos leído la palabra y esto no es así. Las lenguas no son enseñadas. Esto de las lenguas es que a Dios le place, amén, llenarlo cuando usted y yo le buscamos, cuando usted y yo, amén, anhelamos, amén, de su presencia, aleluya, bendito sea Dios. Entonces Pedro aquí, volviendo aquí, Pedro sacó el carácter de él, de la presencia, había sido lleno, ya él cambió, amén, de ser lo que era, ¿verdad? Y se paró y le dijo, un momento, lo que ustedes han visto aquí no es un desorden, no es que ellos están borrachos, sino que esto él lo dijo y el Espíritu Santo lo trajo a lo que había dicho el profeta Joel. Por eso le devuelvo y le repito, hermano, hay que leer la palabra del Señor, porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor, usted no se deja engañar, usted no come cuentos de cualquiera. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Por eso es que hay mucha gente, hermano, que comen cuentos de cualquier vago, porque no le predican palabra. Amén. Pero cuando usted dice, usted vio algo, usted dice, esto está en la escritura, esto está. Y Pedro se paró y les dijo ahí, esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel. Aleluya. Esto es lo que iba a acontecer en los postreros días. Y él lo estaba viendo, él lo estaba observando. Era el cumplimiento de aquella profecía. Amén. Amén. Que se estaba cumpliendo en ese momento en cada uno de los discípulos. Amén. En cada uno de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Porque todo lo que Dios dejó, hermanos, se está cumpliendo. Amén. ¿Cuánto le alaban? Gloria a Dios. Hoy en día hay mucha gente confundida, hermanos. Grandes evangelistas de sana doctrina. Ahorita en la política. Que no gane el viejito de 77 años. Que siga porque es que Trump es el que es. Trump es el aquí. Hermano, están equivocados. El 90% de las iglesias están apoyando a Trump. Nosotros debemos de orar, Señor, pon el que tú quieras. Exacto. Y si es, déselo al Señor. ¿Sabe por qué? Antes que me tire la piedra. Yo he tenido que bloquear a muchos evangelistas que están allí, casi dicen que son de sana doctrina, y casi le dicen a la gente que vote por Trump, y casi lo están allí, hermano, que esto, que el otro. Que sea la voluntad de Dios. La oración suya y mía es, Señor, pon el que tú quieras. Así es. ¿Y sabe qué pasa? Y Dios va a poner el que la gente no quiere. ¿Sabe por qué? Para que se cumpla la palabra. Hermano, ¿qué dice la Biblia que en los postreros días cómo va a estar el mundo? Que como en los días de Noé. ¿Cómo estaban los días de Noé? Había perversión, había pecado. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? La Biblia se tiene que cumplir, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y Dios va a poner al que quiera. Ahora, estos predicadores dicen que van para el cielo y tienen miedo. Esto se tiene que cumplir. Lo que yo tengo que hacer, ¿sabe qué es? Y usted es afirmarnos con el Señor más, porque la Biblia se tiene que cumplir. Si nosotros estamos orando al revés, estamos mal, estamos en contra de Dios, porque esto se tiene que cumplir. Amén. Amén. Quiera usted o no quiera yo, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Si no, en vano estamos aquí. Si no se cumple, en vano estamos aquí. Pero sabe que hasta el día de hoy se está cumpliendo todo lo que está aquí. Aleluya. Usted y yo no podemos profetizar mañana va a llover, ni eso podemos hacer, ¿verdad? Y hace más de 2000 años que se escribió aquí y lo estamos viendo, hermanos, todo lo que está pasando, ¿sí o no? Dice en el Mateo 24 que habrán guerras, rumores de guerras, que habrán hambres, terremotos, pestes. ¿Y qué se está viviendo ahora con este coronavirus? ¿Y cuánto fue escrito eso? Hace miles de años. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces la palabra del Señor, hermanos, querramos nosotros o no querramos, se tiene que cumplir. Entonces la oración suya y mía es Dios pone reyes y quita reyes. Amén. Que se cumpla lo que Dios quiera. Y dice la Biblia que nosotros oremos por los gobernantes, por los que están en eminencia. Señor, y pon el que tú quieras. Si es para que tu palabra se cumpla, Señor, ¿quién soy yo para atravesarme contigo? ¿Quién soy yo para ¿verdad? Amén. Sí, porque a veces la gente quiere que gane el que los está ayudando, el que así somos muchas veces, pero a veces Dios, hermano, amén, Dios pone el que Él quiere. Amén. Para que se cumpla su palabra. Y ese es el deber de nosotros, no que yo soy aquí, que yo soy allá. No, el cristiano ya no tiene política, ya el cristiano no tiene partido.
No, el cristiano, nosotros somos de allá, ciudadanos del cielo. Vivimos aquí, pero somos de allá, hermanos. Amén, bendito Dios. Y su oración, mi amigo, déselo al Señor. Amén, es que se cumpla la palabra del Señor. Amén, que se cumpla. Y Dios sabe, si va a poner el que va a legalizar los matrimonios del mismo sexo. Amén, la palabra se tiene que cumplir. Así de sencillo, aunque no nos guste a nosotros. Y claro, como iglesia no debemos de estar de acuerdo en eso, porque eso no le agrada a Dios. No le agrada a Dios, ¿verdad que sí? No Amén, le agrada amén, a Dios. amén. Amén. Porque Dios creó hombre y mujer. Pero si es para que se cumpla la palabra, hermanos. Amén, aunque nosotros hagamos lo que hagamos. Amén. Y por eso debemos de estar bien claros, hermanos. Amén. ¿Qué le quiero decir con esto? Que vemos que se cumple la palabra del Señor. El deber de nosotros es afirmarnos más, porque la Biblia dice que esto va a acontecer. Entonces, si vemos que todo esto pasa, afirmémonos, pongámonos a cuenta del Señor, dejemos todo aquello que nos pueda estar estorbando. Amén, porque la venida de Cristo está pronto. ¿Cuánto estamos listos? Amén. Amén. Tenemos que estar listos para la venida de nuestro Señor. El cristiano, hermano, debe de estar viviendo hoy, como si fuese hoy, el último día en esta tierra. Amén. A veces nosotros hacemos planes para mañana. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y no se nos olvida decir, si Dios quiere. Amén. Así es. Ese es el Señor. Amén. Si Dios quiere. Amén. Si Dios quiere. Amén. Bendito sea el Señor. Porque todo, hermanos, es bajo la voluntad de Dios. Todo es bajo la voluntad de Dios. Nos guste o no nos guste, es bajo la gracia de Dios, es bajo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, debemos como iglesia, hermanos, amén, aprender a conocer los tiempos que estamos viviendo. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros vivimos en la presencia del Señor, cuando nosotros oramos, cuando dejamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Ya no vivimos para nosotros. Amén. El apóstol Pablo dijo, ya no más no vivo yo. Dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Quién vive en usted? ¿Quién vive en mí? Cristo. Y si hacemos el examen, vamos a ver si cuánto de Cristo hay. ¿Ah? Sí, nosotros decimos, Cristo vive en mí. ¿Ah? Pero allá afuera, hermano, le hacen cualquier cosita, ya se le salió el viejo hombre. ¿Ah? Y no que Cristo vive en usted. Y Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. A Cristo, hermano, mire que a Cristo le dijeron, por Beelzebú, el príncipe de los demonios, es que hace eso. Y que a nosotros que nos digan algo así, que nos baje el coso los zapatos. Ya nos queremos defender, ya queremos pelear, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, ¿cuánto de Cristo? Si decimos que Cristo vive en nosotros, que se note. Amén. Cuando nos vituperen. O sea, mucha gente dice, ese pastor ni sabe predicar. Y están diciendo la verdad, yo no sé predicar. Yo no sé predicar. ¿Cuánto le dan al Señor? Yo me paro aquí, yo dependo del Espíritu Santo. Amén. Así de sencillo. Él es el que me va a usar. Pero si yo me paro aquí, hermano, tengo el doctorado en tal cosa, hoy viene una revelación, hoy el Señor va a hacer esto y lo otro y voy a hacer esto, entonces me estoy creyendo más que Dios. Nosotros no sabemos nada. Amén. Es el Espíritu Santo en nosotros, es el que habla nuestras vidas. Amén, aleluya. Y habla para cada uno de nosotros, para que todos nosotros seamos edificados y podamos crecer espiritualmente nosotros y podamos ser útiles en la obra del Señor. Amén. Amén. Que podamos ser útiles. En el Señor no hay nadie estéril. Todos podemos hacer algo para el reino de los cielos. Estamos aquí, iglesia. Amén. Estamos entendiendo. Entonces es muy importante la llenura del Espíritu Santo. Amén. Cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, usted no va a ser la misma persona. Amén. Usted y yo no vamos a ser la misma persona. Cuando lo critiquen allá, usted se va a acordar de aquel verso que dice que somos más bienaventurados cuando hablan de nosotros que mintiendo. Ahora preocúpese cuando sí es verdad que lo vieron allá con la mujer que no es su esposa. Amén. Cuando lo vean abrazado allá del hombre que no es su esposo. ¿Cuánto le daban al Señor? Amén. Cuando lo vean allá haciendo, allí sí.
Pero si hablan mal de usted, hermano, usted dirá cuánta gente habla mal de mí. ¿Usted cree que yo me voy a echar a morir aquí? Señor, te voy a entregar la obra, porque Señor. No, hermano. Más bendecido soy. Mire cuántos hay aquí, está llena la casa. ¿Cuántos le dan aplauso al Señor? Aleluya. Hace poco pasamos una división aquí para los hermanos nuevos. Una división aquí, el diablo hizo y barrió con un montón de carnales que habían. Y se fue. Gloria a Dios. Aleluya, los bendecimos donde quiera que estén. Amén. Y mire, Dios ya trajo gente nueva. Aleluya. Gente que quiere ver la gloria de Dios en este lugar. Que quiere trabajar para la gloria del Señor. Amén. Amén. Dios así es, hermanos. Dios así es. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a estar revestido y todo le va a rebalar. Todo. Amén. Todo, hermanos, todo. Hablaron de usted, pero cuando no está en el Espíritu, hablaron de usted y usted inmediatamente, ¿qué pasa? Se le sale el viejo hombre, la vieja mujer y quiere irse a defender y quiere ir a pelear. ¿Verdad que sí? Amén. Pero ¿cómo usted se conoce que ya usted es espiritual? Cuando hablan mal de usted y usted más bien dice gloria a Dios, aleluya. Si así hablaron de mi Cristo, así hablaron de mi Maestro. Hoy, mire que dice que Pablo corríjame, y Bernabé parece que fueron azotados. Sí, y sí, la fue. Y dice que cuando después de que los dejaron como muertos, se levantaron con una sonrisa. Oh, Pablo le decía así, hoy sí nos parecemos al Maestro. Hoy sí, aleluya, porque hoy sí estamos padeciendo. Y se gozaban después de que los habían, hermano, azotado. Los habían azotado. ¿Tendríamos el mismo carácter nosotros? Que nos azoten. Ya no, pastor, ya no vuelvo a predicar en la calle. Me pude predicar y mire que llegué a la casa y se me levantó mi mujer, se me levantó mi esposa. Alabe porque él vive, aleluya. Hermano, por cosas de la carne, Pablo y Silas fueron por predicar la palabra, que fueron hermanos, amén, aleluya. Pero él diga, ellos estaban llenos del poder de Dios. Ellos sabían en quién habían creído. ¿Cuántos le alaban? Amén. Ellos sabían quién los había llamado. Amén. Amén. Sí, hermano. ¿Sabe? Cuando nosotros hicimos, ya termino con esto. Cuando nosotros hicimos el primer culto aquí, hermano, esto estaba lleno, hermano. Tuvimos que sacar más sillas y nosotros no hallábamos qué hacer porque esto estaba, hermano, casi 100 personas. Cuando nosotros llegamos a la casa y hermano, el primer servicio, wow, Señor, si este fue el primer servicio, vimos tu gloria, 9 personas convertidas a Cristo y mi esposa nos acostamos. O sea, antes de acostarnos oramos, Señor, gracias. Y tan contentos que eran las 11 y no nos queríamos ni dormir de ver que habíamos visto la gloria de Dios. Y oramos, ¿verdad? Y le dimos gracias a Dios. Yo que me acuesto y el Espíritu Santo que me levanta y me levanta. Y me dice, van a haber días que no te vas a acostar con ese mismo gozo. Ay, se me fue el gozo a los zapatos, hermano. Porque a veces nosotros sí queremos, ¿verdad? Que todos los días. Y ya me ha habido días que es cierto, que me he ido de aquí, aleluya. Y en el camino, mire, aleluya, voy, Señor, mira que esto y lo otro. Porque a veces uno como pastor se carga, hermanos, amén. Se carga a veces ¿verdad? Porque a veces hay cabritos en la obra. ¿Cuánto le damos? Pero lindo que quiso la ovejita, amén. Aleluya, yo me siento contento, hermanos, aleluya. Porque son las ovejitas, amén. Pero eso me dice el Señor. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué me dice el Espíritu? Que van a haber días que no nos vamos a acostar así, con esa sonrisa. Van a haber días que quizás vamos a venir, amén, con cosas, pero debemos de estar preparados. Debemos de estar preparados, amén, para soportar todo, hermano, hasta el día que Cristo venga. Amén. Porque este camino no es que hasta que mi suegra o mi esposa o mi esposo, que hasta que Cristo venga. Amén. Séle fiel hasta la muerte, dice, y tendrá la corona de la vida. Amén. Es una corona, hermanos, amén, que está reservada para usted, para mí. No cualquier corona hecha por mano de hombre, aquí de cualquier joyero, una corona que está reservada para usted. Y ese es el galardón y la salvación, la vida eterna que está reservada allá en el cielo para usted, por mí. ¿Por qué le quiero decir con esto? Esforcémonos, iglesia. Esforcémonos. El reino de los cielos, dice la Biblia, sufre violencia y solo los violentos lo vamos a arrebatar. Estamos viviendo esos tiempos, hermanos, donde la Biblia dice que están pasando todas estas cosas y que el amor de muchos se enfriaría. Ya, oye, hermano, está pasando eso. Pero que usted y yo que estamos aquí,
estemos en ese primer amor. Amén. Usted y yo que estamos aquí entendamos, amén, lo que el Señor tiene para nosotros. Es grande el galardón. Por eso, como Aleluya. pastor de esta casa y en la misericordia del Señor, yo le digo a usted, echémosle ganas para adelante, hermano. Amén. No se deje Aleluya. amedrentar. No se deje que si usted siente que ya no siente la presencia de Dios, métase un ayuno. Amén. Amén. Aleluya. Busque la presencia de Dios, usted va a ver cómo, amén, se va a volver a levantar. Amén, aleluya. No deje que el enemigo, hermano, lo tenga ahí todo tristón, que lo tenga ahí todo apagado. Levántese, sacúdase. Amén. Ahí dice, ¿por qué a mí el Señor? ¿Por qué a mí? Porque no buscan. A veces vemos que otros, Dios lo usa, Dios lo levanta y nos empezamos a quejar. No, empecemos a buscar del Señor y usted verá que Dios lo va a usar. Vamos a Amén. ponernos de pie en esta Gloria a hora. Denle un Dios, aplauso al aleluya. Señor.